40.000 guerreros turcos lo rodeaban, y aún así, Federico Barbarroja vio una victoria donde cualquier otro comandante solo veía la muerte. El día comenzó con un aire pesado, lleno de polvo, calor y olor a cuerpos cansados. Después de semanas de hambre, sed y kilómetros interminables, los cruzados apenas podían mantenerse en pie. Sus armaduras ardían bajo el sol, y cada paso parecía el último. Y al frente de ese ejército agotado avanzaba un hombre de 68 años. No un anciano, sino una leyenda. Federico Barbarroja, el emperador que había sobrevivido a 40 años de guerra, marchaba directo hacia una trampa mortal. Frente a él se levantaban las murallas fortificadas de Iconio. Detrás de él, el sultán se acercaba con un ejército gigante. Y entre ambos peligros, solo 10.000 cruzados seguían en condiciones de pelear. Lo que estaba a punto de ocurrir no era una simple batalla. Era una lección de cómo un líder puede usar la mente, el miedo y la psicología para cambiar el destino de un continente. Si quieres más historias ocultas contadas así, dale like, suscríbete y dime, ¿tú te habrías retirado o habrías avanzado como Barbarroja? Porque 3 semanas antes de este momento, Barbarroja tomó una decisión que sorprendería incluso a sus propios comandantes. El camino hacia Iconio no empezó con un ejército, empezó con sufrimiento. La marcha por Anatolia fue una prueba de puro dolor. Los pozos estaban envenenados, las emboscadas aparecían desde cualquier colina, y los ataques nocturnos no dejaban dormir a nadie. Cada día caían hombres por el calor, por la sed o por las flechas invisibles que cruzaban el aire como sombras. Aún así, el ejército avanzaba como una sola máquina. Exhaustos, heridos, hambrientos, pero unidos. Cada formación se cerraba cuando alguien caía. Cada orden se obedecía sin discutir. Era disciplina nacida del miedo, del orgullo y de la rabia acumulada. Mientras tanto, Barbarroja observaba en silencio. Veía cómo los turcos atacaban siempre igual, rápidos, confiados, golpeando y desapareciendo. Eran móviles, orgullosos, seguros de que ningún ejército occidental sobreviviría al desierto y al fuego. Los cruzados, en cambio, estaban al límite. Pero su agotamiento tenía filo. Su cansancio venía acompañado de una furia fría, y de una disciplina que no se rompía. Y ahí Barbarroja entendió algo que cambiaría todo. La verdadera debilidad turca no estaba en sus flechas, sino en su arrogancia. Lo que no sabía su ejército era que, a lo lejos, el sultán ya estaba preparando algo mucho más grande y mucho más mortal. Lo que Barbarroja hizo después rompió todas las reglas de la guerra. Mientras el ejército avanzaba entre polvo y silencio, Barbarroja reunió a sus comandantes y soltó una orden que hizo que todos se miraran con incredulidad. En lugar de concentrar a sus hombres para resistir el golpe final, decidió dividir a su ejército agotado en 2 partes. A su hijo, el duque Federico, le entregó 3.000 soldados para atacar Iconio de frente. Para muchos, era un suicidio. Incluso sus propios nobles suplicaron que reconsiderara. ¿Cómo podía un grupo tan pequeño atacar una ciudad que jamás había caído? Pero Barbarroja veía más allá del miedo. Conocía el orgullo turco. Sabía que los defensores, al ver una fuerza tan reducida, no resistirían detrás de sus muros. Saldrían a destruirlos con facilidad, como siempre habían hecho. Esa confianza era exactamente lo que él necesitaba. Mientras los turcos se distraían con ese ataque insignificante, Barbarroja colocaría a sus otros 7.000 hombres frente al ejército principal del sultán. 40.000 guerreros se acercaban, seguros de encontrar a los cruzados esperando la muerte. Lo que nadie entendía aún era que Barbarroja no quería evitar el choque. Quería decidir cómo y cuándo ocurriría. Y cuando llegó el amanecer, las 2 mitades del ejército cruzado comenzaron a moverse hacia lo que todos creían su destrucción. Cuando las puertas de Iconio se abrieron, los turcos creyeron que tenían ante ellos una presa fácil. El duque Federico llegó con sus 3.000 hombres a las murallas de la ciudad. Desde lo alto, los defensores se burlaban de aquel pequeño grupo. Para ellos, no eran un ejército, eran un sacrificio. Las puertas se abrieron de golpe y la caballería de la guarnición salió galopando con absoluta confianza. Pensaban que iban a aplastar a esos cruzados en cuestión de minutos. Pero cuando se acercaron, se encontraron con algo inesperado. Los infantes cruzados se cerraron en bloques de lanzas, formando un muro afilado y firme. Detrás de ellos, los ballesteros apuntaban con precisión, esperando el momento exacto para disparar. No había caos. No había pánico. Había disciplina.
La primera carga turca chocó contra esa formación, por un instante, todo se detuvo. La pequeña fuerza no se rompió. No retrocedió. No colapsó. Y mientras la lucha se intensificaba, los turcos empezaron a darse cuenta de que ese ataque no era tan simple como parecía. Alrededor de la entrada, el aire se volvió más denso. Gritos, acero, polvo, y el sonido de cascos golpeando la tierra. Cada metro alrededor de la puerta se convertía en un campo de batalla improvisado. Lo que no imaginaban los defensores era que, con esas puertas aún abiertas, el verdadero peligro avanzaba a toda velocidad hacia ellas. 40.000 guerreros recién llegados avanzaban hacia Barbarroja, convencidos de que lo aplastarían sin esfuerzo. El polvo del horizonte se levantó como una tormenta. Era el ejército principal del sultán, arqueros a caballo que podían disparar sin detener el galope, infantería armada hasta los dientes, y grupos de turcomanos listos para entrar en acción en cuanto hubiera una señal de debilidad. Desde la distancia, los cruzados parecían medio muertos. Hombres deshidratados, caballos exhaustos, armaduras cubiertas de arena. Para los turcos, aquello no era un ejército, era una oportunidad perfecta para una victoria fácil. Pero Barbarroja observaba todo con una calma inquietante. Había colocado a sus hombres exactamente donde quería. Y ahora solo esperaba a que los turcos hicieran lo que siempre hacían. La lluvia de flechas comenzó. Cayeron miles. Los primeros cruzados caídos aparecieron entre la formación. Los escudos se levantaron, las filas se ajustaron, pero la presión era visible. Cada minuto tensaba más a los hombres. Cada impacto hacía temblar la moral. Los turcos, al ver esas grietas, apretaron aún más. Querían romper la línea, quería ver a los cruzados huir, como tantas veces antes. Y entonces, justo cuando parecía que la formación cristiana empezaba a ceder, la línea se abrió de golpe ante sus ojos. Lo que los turcos creyeron que era un colapso, en realidad era una puerta. Cuando la línea cruzada se abrió, los turcos pensaron que la resistencia por fin se estaba desmoronando. Pero desde ese hueco oscuro emergió algo que no esperaban ver en aquel desierto: 500 caballeros frescos, cubiertos con armaduras completas y montados en los últimos caballos fuertes que quedaban en el ejército. La formación era precisa, afilada, matemática. La cuña de hierro. En la punta, los jinetes más pesados. Detrás, filas que se abrían como las capas de una lanza gigante. Cada hombre y cada caballo sumaban cientos de kilos en acero y músculo. Al avanzar, se convertían en una sola máquina, una fuerza que no podía detenerse sin destruir todo lo que tocaba. La física estaba de su lado. Una carga así no se frena, se sobrevive o no se sobrevive. Los turcos intentaron reaccionar, pero era demasiado tarde. Estaban demasiado cerca, demasiado apretados, sin espacio para girar o escapar. La sorpresa se convirtió en pánico. La confianza se convirtió en miedo. Y ese miedo se multiplicó al ver a la cuña de hierro ganar velocidad, descendiendo como una avalancha. Entonces Barbarroja levantó su brazo. Una señal simple, pero definitiva. Miles de cruzados respondieron como si el desierto hubiera despertado. Todo el ejército avanzó con un rugido que atravesó el polvo y el caos. Y justo cuando la cuña de hierro chocó contra el centro turco, rompiendo hombres, escudos y líneas en segundos, algo aún peor estaba ocurriendo detrás de ellos. Cuando un ejército se rompe, no se retira. Estalla. La cuña de hierro golpeó el centro turco con una fuerza que parecía imposible. La línea se partió como madera seca. Hombres y caballos fueron lanzados al aire, y en segundos el corazón del ejército enemigo dejó de existir. Lo que antes era orden se convirtió en caos puro. Y en medio de ese torbellino, un jinete avanzó entre el polvo. Era Barbarroja, cargando a los 68 años como si el tiempo no significara nada. Su presencia encendió a los cruzados y terminó de hundir a los turcos. Ver al emperador en primera línea fue el golpe final a su moral. Entonces cayó la bandera verde del sultán. No fue solo un símbolo derribado. Fue un mensaje: no habría salvación. Mientras el centro turco se derrumbaba, algo igual de brutal ocurría dentro de Iconio. Los hombres del duque Federico, tras romper la resistencia exterior, entraban a la ciudad por las calles estrechas. Al mismo tiempo, miles de turcos que huían del campo de batalla corrían hacia esas mismas puertas, justo cuando los cruzados empezaban a salir por ellas. Los dos mundos chocaron. Unos intentando escapar. Otros empujando hacia adelante.
Ese encuentro creó un corredor mortal donde nadie podía retroceder, avanzar o esconderse. No había salida. Solo acero, polvo, gritos, y muerte en todas direcciones. Pero lo más terrible de ese día no fue la batalla. Lo más terrible llegó después, cuando el silencio volvió al desierto. Lo que vino después no fue una batalla, fue una ejecución. Cuando las líneas turcas se rompieron y la ciudad quedó abierta, el desierto se convirtió en un matadero. Durante 6 horas, miles de cuerpos cubrieron el suelo. Algunos cronistas hablaron de 9.000 muertos. Otros, de 20.000. Cualquiera que fuese la cifra real, el rastro de sangre era imposible de ignorar. El calor convirtió la tierra en barro rojo, y el aire se llenó de un silencio espeso que solo rompían los gritos lejanos. Dentro de Iconio, el caos era total. Las calles ardían. Las casas se derrumbaban bajo el fuego. Y la autoridad del sultán desapareció en un instante. Se decía que Anatolia jamás había visto una derrota tan completa. Los soldados ya no luchaban. Solo corrían, buscaban refugio, o se entregaban al pánico. Entre las ruinas, Barbarroja encontró a su hijo. Los dos estaban cubiertos de polvo, sudor y sangre. No dijeron mucho. No hacía falta. Sobrevivir a aquella tormenta ya era un milagro. Ese breve abrazo entre padre e hijo, rodeado de cadáveres y humo, fue uno de los pocos momentos humanos en medio de tanta destrucción. Mientras tanto, los cruzados, hambrientos después de semanas de miseria, encontraron los almacenes de la ciudad. Grano, vino, armas, tesoros acumulados durante generaciones, todo cayó en sus manos. Aquel ejército que había sobrevivido con un puñado de dátiles ahora comía y bebía como si la muerte nunca hubiera pasado por allí. Pero mientras celebraban la victoria más impresionante de su campaña, una sombra empezaba a formarse sobre Barbarroja. Una sombra que él mismo no podía ver, pero que pronto cambiaría su destino para siempre. A veces, el triunfo más grande esconde las semillas de una tragedia. La caída de Iconio no solo destruyó a un ejército. Rompió el equilibrio político de toda Anatolia. El poder selyúcida, dominante durante décadas, se quebró de un solo golpe. Los emires vecinos, al ver la capital arder y al sultán perder el control, comenzaron a rebelarse. Las alianzas que habían mantenido unido el territorio se derritieron en cuestión de días. La noticia llegó rápidamente al mundo islámico, y el impacto fue enorme. Iconio era considerada inexpugnable. Sus murallas, sus tropas y su historia la hacían intocable. Que los cruzados la tomaran, y que lo hicieran con un ejército reducido y agotado, fue un golpe que nadie esperaba. En Europa, la reacción fue completamente distinta. Se habló de un milagro. De una obra maestra militar. De un emperador que había logrado lo imposible, abrir por fin la ruta terrestre hacia Tierra Santa, una ruta que ningún líder occidental había podido atravesar con éxito en generaciones. Barbarroja, con un solo movimiento, había cambiado la guerra, la política y el mapa del Mediterráneo. Su victoria no se midió solo en enemigos derrotados, sino en la transformación de un continente. Pero mientras los mensajeros viajaban y las coronas celebraban, el destino ya había tomado su decisión. Y solo 22 días después, todo daría un giro que nadie podía imaginar. Sobrevivió 40 años de guerra, pero se ahogó en un agua que apenas le llegaba a la cintura. El avance hacia Tierra Santa continuó, y Barbarroja parecía imparable. Pero en un cruce de río, mientras su ejército preparaba el paso, ocurrió lo impensable. El emperador cayó al agua. Su armadura pesada lo arrastró al fondo y, antes de que nadie pudiera reaccionar, el hombre que había derrotado a miles, desapareció bajo una corriente tranquila. La muerte fue tan repentina que el ejército quedó paralizado. Sin su líder, la moral se derrumbó. Unos intentaron seguir adelante. Otros retrocedieron. La columna que había desafiado desiertos, flechas y ciudades fortificadas se deshizo como si la victoria nunca hubiera ocurrido. La ironía fue cruel. El comandante que cambió para siempre la forma de luchar en Oriente, nunca llegó a ver Tierra Santa. Su mayor triunfo quedó marcado por un final que nadie podía creer, un final que demostraba que incluso los gigantes pueden caer por un simple descuido. Esa historia deja una lección que trasciende los siglos. La fuerza gana batallas, pero el liderazgo mueve a los hombres. La disciplina sostiene ejércitos, pero la voluntad decide el destino. Y las victorias imposibles nacen, muchas veces, de mentes que se atreven a desafiar lo que todos aceptan como inevitable. Si quieres más relatos cinematográficos sobre batallas olvidadas,
imperios ocultos y líderes que cambiaron la historia. Dale like, suscríbete y dime, ¿Barbarroja fue un genio o un hombre que apostó todo a una sola carta? Porque la historia está llena de comandantes que ganaron cada batalla, excepto la última.